financiero, económico, se vuelve a caer aquello de que si se sube el salario mínimo nos va a costar en inflación, en desempleo. Y bueno, el presidente hoy en la mañanera asume como tema central esto que anunció del 20% de aumento al salario mínimo, que en estos tiempos de la 4T ha visto incrementos que no se veían en los más de 30 años de neoliberalismo, querido Víctor Aramburu. Sí, pues eso es uno de los mitos que les enseñan mal en el ITAM, que les dice, y bueno, y durante, pues, tuvimos que padecer unos 40 años mientras esa gente pues estaba dominando la burocracia, tanto del Banco de México como de Hacienda, los Videgaray, los Carstens, los Manceras, que ese todavía es más viejito, Francisco Gil Díaz, ¿no? Ahí justamente, ya desde ese entonces existía el PRIAN, porque pasara lo que pasara, o sea, cambiaran de silla, tanto el PRI como el PAN, la burocracia de Hacienda era la misma, sobre todo de egresados del ITAM, ¿no? Y todos de la escuela de Paco Gil Díaz, el que fue secretario de Hacienda con Fox, pero pues también Carstens, Mancera, Videgaray, Aspe, toda esa gente que le hizo bastante daño a este país, y que supuestamente eran los técnicos experimentados, y realmente pues lo que veíamos, y al igual que la fauna nociva que presentó ayer Xóchitl Gálvez, pues nada más veían por ellos y se enriquecían y pues hacerse millonarios a partir del erario, igual que gente como Lainez Potisek. Y entonces decían mucho este mito que para que el país pudiera seguir atrayendo inversiones y fuera competitivo, pues era necesario mantener los salarios bajos porque competíamos contra China. Y que además si se aumentaban los salarios, pues esto podría generar inflación. La única forma en la cual eso es cierto, que los salarios pueden generar inflación, es, o sea, que un aumento al salario mínimo puede generar inflación, es solamente cuando tienes pleno empleo. Es decir, que todo mundo ya tiene un empleo y entonces ahora sí, pues está buscando a ver quién paga mejor. Pero claramente ese no es el caso de México. Todavía tenemos un sector tanto informal como trabajadores informales, que también muchos de ellos, de hecho, trabajan en el sector formal, pero sin prestaciones y sin seguridad social, que es el caso, por ejemplo, muchas veces pues, los meseros, ¿no? Que te dicen, tu propina es mi sueldo, gente de valet parking, los repartidores de Uber y de Didi, los choferes de Uber, de estas plataformas, todos ellos trabajan para una empresa formal y sin embargo, pues no tienen seguridad social. Porque muchas veces luego pensamos, ¿no? Que todos los trabajadores informales, pues eso es el señor del tianguis o es el señor que pasa vendiendo tamales y no. O sea, esos son el 20%, el otro 30% está trabajando para que tiene un patrón formal, pero pues, no le da prestaciones. Entonces, ese es un mito que se repitió durante mucho tiempo. Y luego está el otro mito de decir, es que estos aumentos se los está comiendo la inflación. No, o sea, también eso está medido y lo que hemos visto, decimos durante cuando ya una vez que descontamos el efecto de inflaciones en términos reales, el incremento que hemos visto durante esta administración, ya con este extra de 20%, pues ya supera el doble de lo que estaba en 2018. Y esto pues evidentemente tiene efectos no solamente en los trabajadores que trabajan en el sector formal, sino también en los que están en el sector informal, que se le llama, o que son trabajadores informales, que se llama efecto Faro. Es decir, esto les da mayor poder de negociación con sus patrones, porque, pues, vamos, tampoco es tan fácil, pero podrían tener una mejor opción en el sector formal que mínimo les pague el mínimo, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿dónde se ve reflejado esto? Pues en las cifras que ya vimos en 2022 de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares y en las cifras de pobreza que continúan a la baja. Es decir, cada vez hay más gente a la cual su ingreso laboral, que es para el 90 y tantos % de la población que pues no somos fifís, aunque algunos crean que sí, como decía Jairo, en la Colonia del Valle, o a lo mejor alguno que otro por ahí, que se sienta descendiente de virreyes novohispanos en el Bajío, pero pues bueno, el 90 y tantos % somos trabajadores y pues esto tiene efectos, evidentemente, sobre todo en quienes ganan el mínimo o incluso menos. Y pues es lo que reflejaron estas cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, es que para el 90% de la población de 2018 a 2022 hubo incrementos, pero sobre todo para los grupos más pobres, ¿no? El 10%, el 20% más pobre es donde vimos ganancias hasta de un 20%. Entonces, y creo que todavía hay bastante espacio, ahí están los estudios de la CONASAMI, que en realidad el impacto en el costo laboral para las empresas sigue siendo bajo.
Y de hecho, por eso esta decisión de incrementar el salario mínimo no solamente es por decreto, no es solamente que el presidente y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos digan, ah, sí, va, sino que hay representación tanto de los trabajadores como del sector empresarial, y en esta ocasión, en la mayoría, salvo en uno, salvo cuando fue la pandemia, siempre han votado de manera unánime que se incrementa el salario mínimo. Entonces, pues también ese mito de creer que toda la clase empresarial está con Xochitl, pues no es cierto. Es Claudio X González y 2 que 3 por ahí, oligarcas que más bien son traficantes de influencias, que viven de eso, que viven de la explotación y de la evasión fiscal. Pero la mayoría de los empresarios, pequeños, medianos e incluso varios grandes, que son gente honesta, pues están de acuerdo que se mantenga esta política, y ojalá, bueno, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, que se va a mantener para el siguiente sexenio, para justamente, pues ya no apostarle a ser el país de los salarios miserables, como pues la gente del ITAM lo vendía, que era la única alternativa que teníamos para crecer, y que además ni crecíamos, y cuando crecíamos se quedaba todo arriba. Así es, y para